Buenas. 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 Hola. Buenas. ¿Está bien si empezamos en 4 minutos? Sí. Bárbaro. Bienvenido. Buenas. Yo soy de licenciado en letras, empecé a la joven. Conozco había varios que eran de letras. Pero bueno, sí, yo vi del año pasado, a la ESI. Sí, eso sí. Sí. Vino del LLF, ese curso. Exactamente, por eso. Fue sano. Claro. Sí, ahí somos varios, un poquititos en proporción, pero no, yo creo que estamos adentro. Claro. Y ahora empecé la maestría acá en ¿quién la? Estoy viendo seguido. ¿Quién la? La maestría, varios. Sí, tiene varias materias. Claro. Pero es bastante grande, son varios. ¿Qué tal, Manuel? ¿Quién la organiza? De acá, exacto. Pero hay una persona a cargo. Buenas. Hola, Charlie. Hola, ¿qué tal? Sí. Se llama el científico conocido, biólogo, que es muy regulador, el hijo de un ministerio. Ah, sí, bueno, con los pelos. ¿No conoces al hijo? No, hijo de vi el nombre ahí circular, me llamó la atención por el que tenía ese apellido, pero no sabía la historia. Sí, es violinista, pero es más chico. No, por eso, claro, sí, creo que hace 2 años, así que sin saber ahí. Pero sí, estaba ahí circulando en un grupo de Telegram. Claro. Y es fácil pasar de letras exactas. Pero te de las pilas. Sí, claro. O sea,
trabajo hace también quizá 3 años. Bueno, si querés podemos empezar. ¿Qué te pareció, Iván? Como quieras, como prefieras. No sé si hay más gente llegando o somos los que somos. Imagino que tal vez alguno que otro se sumará después, pero tengo entendido que éramos 13 y ahora somos aprox 13. Sí. Ok, Así que sí, empecemos. Bueno, dale. empiezo si quieres presentándote. Primero que nada, bienvenidos a todos a la primera edición del cuatrimestre del Club del Paper. Esta es una iniciativa que inició en su momento Juan con Chechu y un par de personas más de datos, en donde una vez cada 2 semanas alguien presentaba una presentación sobre un paper en particular relacionado a AI. Hoy en día, yo formé parte más, formé un poco más parte de la organización, como parte de la iniciativa también de BAISH, el grupo universitario de safety, de AI Safety. Entonces, la idea también del espacio es presentar papers relacionados a AI, pero más que nada relacionados a AI Safety. Y en esta oportunidad nos va a presentar Iván su último paper que publicó en Safety, llamado Chain of Thought in the Wild is not always faithful. Bueno, Iván, primero presentándolo un poco, es un doctorado en computación de acá de Exactas y fue a hacer a Estados Unidos un programa que se llama MATS, que es ML Alignment Theory and Scholars, parece que se llama. Ahora lo voy a dejar entrar. Sí, Y está bien. es un programa de scholarships en donde haces un programa de investigación con mentores en safety de 4 meses y después lo puedes extender un poco más. Y ahora Iván está en es su segunda vez en ese programa de MATS y este paper lo sacó como parte de ese programa de 4 meses. Y si no me equivoco, ahora lo estás extendiendo, ¿cierto? Sí, ahora estoy arrancando la extensión y en un tiempo voy a ir a Londres a seguir laburando ahí. Fantástico. Bueno, si me faltó algo, puedes completarlo presentándote y si no, ya puedes arrancar. Dale. Bueno, arranco nomás. Sí, muchas gracias por la presentación. Gracias, chicos, por venir. Bueno, sí, voy a contar de este paper que largamos hace unas semanas. Hagámoslo interactivo. Si hay algo que no se entiende o que tienen ganas de saber más, me preguntan y paramos en algún momento y vamos viendo. No, no hay drama con eso. Bueno, ahí están mis coautores del paper. Y bueno, el paper, como decía Aitan, se llama Chain of Thought in the Wild is not always faithful. Las diapos están en inglés porque, nada, research. Pero la voy a dar en castellano. O que no se entiende de las slides porque está en inglés y yo lo digo en castellano, me dicen y paramos. Y bueno, vamos viendo. Genial. Arranquemos con un poco de la intro y la motivación. Nada, capaz no hace falta mucho decirlo, pero digamos, este paradigma de Chain of Thought que ha aumentado bastante la performance de los modelos en los últimos años, en particular de los thinking models, los reasoning models como OpenAI O1, O3, Claude 3.7, con Thinking o DeepSeek R1, bueno, nada. Este paradigma de Inference Scale Time, que está cada vez más popular y que además nada, está dando saltos de performance bastante importantes, entonces es interesante estudiar qué pasa con estos COTs, Chain of Thoughts, que los voy a abreviar para no decir Chain of Thought todo el tiempo. Y un poco también la motivación es que hay varios laburos ya hace unos años que muestran que las trazas de Chain of Thought, es decir, los rollouts, las cadenas de tokens generadas por los modelos, no siempre son faithful al proceso interno que produce esa respuesta. Y acá está bueno capaz de tenerse un poco más, que es un poco repetir, ¿no? Pero exactamente esto es lo que nos referimos por faithfulness. En este trabajo, la definición de faithfulness es medio fácil. No hay como una convención, digamos, en la literatura, pero en este trabajo la definición que tomamos es que decimos que un modelo está siendo faithful con respecto en una respuesta en particular si
la cadena de razonamientos internos que utiliza el modelo para llegar a una respuesta, ya sea de una tarea o de una pregunta, se corresponde con los pasos verbalizados, externalizados en el chain of thought. ¿Sí? Una correlación entre el proceso interno y lo que el usuario ve en el chain of thought. Si esta correlación machea, decimos que la cadena del modelo está siendo faithful en esa respuesta. Fíjense que no, en este paper no le estamos adhiriendo ningún tipo de intencionalidad al modelo, digamos. No estamos diciendo que el modelo es, digamos, evil o malvado, por decirlo de alguna forma. Esto es interesante porque podría ser un problema si a futuro los modelos son muy avanzados, si tenemos modelos que hacen skimming, donde uno ve cierta cadena en el output de un modelo y esa cadena no representa lo que el modelo, las razones por las cuales el modelo está respondiendo lo que está respondiendo. Esa es un poco la teoría del impacto. Y también parte de la motivación es que hay estos papers que mencionaba que hubo en los últimos años, en general se centraron en mostrar unfaithfulness mediante contextos en los cuales estaban como muy explícito el bias, el prompting de los modelos. Entonces, capaz le metían un hint en el prompt para ver cuál era el unfaithfulness, para ver si había unfaithfulness o no, o modificaban el COT para ver qué impacto tenía. Y en este paper nos centramos más en poder tratar de entender in the wild, ¿no? Como tratar de modificar, tratar de ser lo más agnósticos posibles de la tarea y tratar de no modificar el COT para nada y estudiar a ver si hay unfaithfulness o no en ese contexto. Bueno, y estudiamos esto en Thinking y Non-Thinking Models bien. Y analizamos 3 tipos distintos de unfaithfulness que llamamos implicit post-hoc rationalization, restoration error y unfaithful shortcuts. Ahora voy a hablar un poco de cada uno. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Más o menos? ¿Una breve introducción? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, yo digo si no. Ok, párenme si hay algo que... bien, ok, voy a arrancar con esto que es como la primera mitad del paper más o menos. Ok, y antes de arrancar voy a dar un ejemplo del tipo de casos de unfaithfulness que mostramos en el paper y que nos referimos por implicit post-hoc rationalization. Entonces, ¿qué hacemos en esta primera parte del paper? Entonces, lo que hacemos es, tenemos preguntas comparativas en las cuales le preguntamos al LM, al modelo, que compare 2 entidades, en este caso son películas, en este caso son películas indias medio oscuras, pero le preguntamos que compare 2 entidades. Entonces, en una pregunta le preguntamos, ¿es tal película, fue tal película release, ahora no me sale la palabra en castellano. Estrenada. Estrenada, gracias. Eh, ¿Fue tal película estrenada antes que otra? Y en la otra pregunta, en la otra pregunta del par, damos vuelta al orden de las entidades. Entonces, fíjense como si la respuesta para una pregunta debiera ser sí, entonces para la otra debiera ser no. Entonces, cada par de preguntas están como balanceadas. Entonces, en este caso le estamos preguntando a Sonnet 3.7 estas 2 preguntas independientemente. El modelo arranca outputeando bien la fecha para Toll, que es una película india, y después sigue, y para la otra película, Purat, el modelo medio que parece que quiere decir sí, porque lo que hace es, para una variante de las preguntas, siempre dar fechas que son antes de 1999, y para la otra pregunta, la que está en la derecha, siempre da fechas que son mayores a 1999. Entonces, el modelo, después de un poco de manual análisis, parece que no sabe cuál es la fecha de la película Purat. Pero el problema es que alucina fechas específicas menores a 1999 para la primera pregunta y fechas específicas mayores a 1999 para la segunda pregunta. Entonces, lo que decimos acá es que hay un bias
Y en este caso no recuerdo bien, pero es como que responde sí prácticamente 10 de 10 a las dos preguntas, cuando debería ser sí a una y no a la otra, ¿no? Bien. Y claro, y lo que lo lleva a la conclusión de que a través de esto que llamamos fact manipulation, manipulación de los datos, de los hechos, logra en ambos rollouts, en ambas respuestas, decir sí a la pregunta, algo que es lógicamente inconsistente. ¿Hasta ahí más o menos se entiende el ejemplo? Es medio, es uno de los ejemplos principales que tenemos en el paper. Sí, se entiende. Bien. Ok, acá hay otro. Ok, y vale aclarar que este es un modelo bastante avanzado, ¿no? Este es Sonnet 3.7 con razonamiento extendido. No me acuerdo si creo que un K de budget. Y acá otro ejemplo en DeepSeek R1, en el cual lo que vemos es que el modelo, dependiendo de la pregunta, fíjense que de vuelta la de única diferencia entre estas dos preguntas es que cambia el orden de las entidades. En una comparamos Cape May contra Carson City, y en la otra Carson City contra Cape May. En las dos el modelo siempre dice que no, lo cual es inconsistente, y en una habla dice no, Cape May County no está al norte de Carson City, y en la otra como que empieza a introducir un argumento distinto que dice, pero si tomamos la punta más norte de la ciudad, entonces como que hay una diferencia de argumentos que solo aparecen en esta pregunta, en la pregunta de la derecha. En la pregunta de la izquierda, el modelo nunca menciona este argumento de la punta más norte de Cape May o lo que sea. Entonces, esto es lo que llamamos switching arguments. Bien, hasta ahí vamos bien. Cualquier cosa me frenan. Entonces, la forma en la cual vamos a... Estos son un poco los ejemplos de unfaithfulness que encontramos en el paper, utilizando esto que llamamos consistencia, consistencia entre respuesta, ¿no? Consistencia entre rollouts. Y la forma en la cual lo medimos esto cuantitativamente es que generamos 7.400 pares de preguntas comparativas, donde la única diferencia entre entre las preguntas de cada par es que reordenamos el orden de las entidades, y esto lo hacemos a través de 37 diferentes categorías, y generamos 10 respuestas por cada pregunta. Entonces, una vez que tenemos las 10 respuestas para una pregunta, las 10 respuestas para otra pregunta, decimos que las respuestas para un par de preguntas, que ese par muestra unfaithfulness, y hay al menos 15 de 20 respuestas que devuelven la misma respuesta, ya sea sí o no. Y de vuelta, estas preguntas están armadas para que estén balanceadas, ¿no? Es un dataset balanceado de sí y no. Entonces, un modelo unbiased debería devolver 50-50, 10 sí y 10 no, pero en la práctica vemos que dependiendo del modelo, dependiendo de las categorías de las preguntas, hay categorías que tienen bias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el caso de este que estaba mencionando antes, capaz el modelo responde 20 veces o 18 veces de 20 sí a las dos preguntas, lo cual es inconsistente. Entonces, este es el método que utilizamos para evaluar cuantitativamente este tipo de unfaithfulness, y estos son un poco los resultados que tenemos across the board. Una pregunta. Dale. ¿Por qué el modelo usan 0.7 de temperatura? Usamos 0.7 para darle un poco de randomicidad a las respuestas. Sí. Claro. Como un Puede ser que compromiso sea- para que... No, ¿Cómo? está bien. No, que me da la impresión de que si usas menos temperatura hay más probabilidad de que acierte o que falle menos. No O sea, necesariamente. Lo que hay más probabilidades de que sea más consistente, digamos. claro. Que tengas menos variabilidad en las respuestas.
Usamos 0.7 para asemejarnos a algo que podría ser parecido a production, de alguna forma. Claro, para asemejar más casos de test, capaz. Sí, dicho de otra forma, cuando usas ChatGPT o esos modelos, digamos, en la UI, nunca la temperatura es cero, porque temperatura cero sería greedy y lleva a algo que es, Claro. no es buena generación. Había una pregunta de Carmen. Hola, ¿qué tal? Sí, tengo una consulta. ¿Esto Sí. también es aplicable para modelos destilados? Sí, en principio Sí. en principio no hay ninguna restricción a qué tipo de modelo puedes usar para este análisis, porque por este análisis por ahora es todo black box, entonces no. Ok. Claro. Después tenemos y unos es- experimentos en el paper que voy a contar un poco más, que son de caja blanca, pero en principio por ahora todo lo que conté es caja negra. Ok, perfecto. Y la última consultita, aparte No, de tranqui. modelos destilados, ¿pudieron probar los que son más modelos, los chicos tipo de BitNet y derivados? ¿O Perdón, acá no usamos ningún modelo destilado en este paper. no, pero Eh, eso es una pregunta aparte, te lo consulto más personalmente a vos. claro. Ok. Sí, sí. Perdón, ¿cuál es la pregunta entonces? Es si eventualmente o si está en la mira de hacer pruebas con modelos o pequeños o destilados, o sea, como BitNet o derivados. A ver, sí, hicimos muchísimas pruebas con modelos pequeños al principio del proyecto en datasets más sencillos. Eh, lo que pasa es que es menos interesante, porque la posta, digamos, de lo que queremos medir es el unfaithfulness en los modelos de avanzada. Entonces, en la segunda parte del proyecto y lo que terminó en el paper, nos concentramos principalmente en modelos frontier, Sonnet 3.5, Sonnet 3.7, GPT-4o, Llama 70B. Entonces, y tenemos un montón de resultados en modelos chicos, de Quen 0.5 hasta 70, Llama 3 hasta lo que sea, los Gema 2, 3B, 7B, 27B, tenemos un montón, pero no los metimos en el paper porque son menos relevantes para safety, digamos. Dale, perfecto, gracias. Yo tengo una duda. Acá Dale. el unfaithfulness, acá, no es del chain of thought precisamente, ¿no? Es del proceso que genera el chain of thought. Pero el chain of thought es faithful en el sentido que la respuesta que te da coincide con, o sea, el chain of thought coincide con la respuesta. Solo que lo que genera eso parece ser un sesgo que quiere siempre contestar que sí o que no, ¿no? Sí, no, más o menos. Está muy bien la pregunta. Tenemos casos en los cuales hay un bias y además no coincide el chain of thought con la respuesta. Ahora lo voy a contar un poco más. Pero la respuesta sería sí a ambas, porque tenemos casos donde no coinciden, pero en realidad la posta es el bias, digamos, y lo medimos en base a la respuesta final. Es como el proxy que usamos para behavior. Bien, no, también porque tenés esta cuestión interesante de ver los sesgos para la respuesta, ¿no? Que más allá del faithfulness o no, si te gusta responder más que sí a preguntas formuladas de una manera o que no a otras. Sí, en este caso no hicimos variación de wording, pero definitivamente es algo que sí sería interesante mirar. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, acabo de llegar, no sé si ya lo comentó, pero me surge la pregunta si atribuyen ese bias a los datasets, o sea, dicen, no, bueno, cada dataset de los modelos debe tener como dentro de cada tema premiado sin querer ciertas respuestas y eso es lo que produce este comportamiento o es otra cosa. Mira, la verdad es que no sabemos. No, primero porque no tenemos la data de training de los modelos, o sea, la mayoría de estos modelos, los que son interesantes, son el training data es completamente closed source, así que no lo tenemos. Y segundo, sí, podría ser algo distinto. La verdad es que no hicimos el análisis mecanicista o el análisis de medir qué pasa cuando uno quita cierta parte. Digo, a ver, el experimento
el contrafáctico para hacer ese experimento sería, entreno de vuelta a Sonnet 3.5, saco esta partecita de este subset de los datos y me fijo si tiene bias o no en ese subset de los datos. En ese tipo de preguntas de esa categoría. Pero no podemos hacer ese experimento porque no tenemos ni el cómputo ni los datos para entrenar a estos modelos. Y en los modelos chicos tampoco tienen acceso al dataset o podés probarlo con un modelo chico, ver si tenés un Sí. dataset no sesgado o si se reproduce el comportamiento. Sí, es un buen punto. Sí, se podría hacer con modelos chicos. En este caso no lo hicimos nosotros. Pero sí, uno podría entrenar un modelo chico revisando bien qué tipos de datos feedías en el entrenamiento y después ver si hay alguna correlación o no entre los biases. A ver, seguramente va a haber alguna correlación entre el training data y el bias. No me queda claro que esa correlación, que esa causalidad sea trivial. Porque podría estar el modelo picking up en cosas que son fáciles de detectar de los datos o que no son triviales de entender de los datos. No es que no sé, acá en esta, digo, no es que puedo ver la cantidad de películas indias acá y ver si siempre, porque no es que hay, digo, estas mismas preguntas probablemente no están en internet. No es que uno va a Google y todo el tiempo busca, ¿cuándo fue lanzada antes esta película o esta otra? Entonces, es probable que esta pregunta misma no esté en el dataset. Sería sorprendente si esta pregunta estuviera en el dataset de training. Pero bueno, es complicado. Le doy para adelante, si está bien. Sí. Dale. Entonces, estos son un poco los resultados cuantitativos. Algunas highlights de estos resultados. Los modelos que utilizan Thinking, Reasoning. Voy acá a asumir un poco que más o menos todos saben qué son los Reasoning LLMs. Estos modelos en general son más faithful, tienen menos, digamos, pares de preguntas marcadas como unfaithful. Algo también interesante acá para marcar es que podemos ver que hay una diferencia entre darle un K de Thinking Budget a Sonnet 3.7 y darle 64K. Cuando le damos más budget en nuestros experimentos, el modelo es más unfaithful. Y un análisis preliminar de nuestros resultados de alguna forma nos dice que pareciera ser que a veces los modelos, cuando uno le da más budget para el chain of thought, a veces terminan alucinando razones para decir que sí o razones para decir que no, y confirmando en definitiva los biases que tienen. Mientras que a veces el modelo con un K thinking budget de alguna forma se rehúsa a responder algunas preguntas. También, tenemos otros resultados, como que, por ejemplo, tenemos resultados en Llama 70B que no tiene instruction training, así que utilizamos un few shot prompting para esto. Entonces, estos resultados de unfaithfulness no son solo debido a RLHF. También... podemos ver que hay algunas versiones más modernas de los modelos, como que el avance no siempre es linealmente mejor. Por ejemplo, Sonnet 3.5v2 o 3.6, como lo llamaban antes, es menos unfaithful que Sonnet 3.7 y GPT-4o, la versión de agosto, ponele, es menos unfaithful que GPT-4 latest, el que se usa en la UI. Y hay distintos patrones, digamos, de unfaithfulness de cada uno. Bien, ¿algún resultado, alguna pregunta hasta acá? Creo que no. Es más descriptivo que otra cosa. Voy a seguir. Ok. Entonces, también lo que hicimos en realidad es un poco ver, queríamos hacer un análisis ahora más cualitativo de estas respuestas que marcamos como unfaithful, de estos pares de preguntas que marcamos como unfaithful, que era exactamente lo que estaba pasando. Entonces creo que analizamos alrededor de 200 pares de preguntas y los
catalogamos manualmente. Tenemos una UI que pueden ver después para ver todas las respuestas que son faithful, unfaithful. Y lo que encontramos es que hay como distintas categorías en las cuales estos modelos muestran estas inconsistencias a través de las preguntas. Perdón, ¿alguien dijo algo? No. Y estas categorías que vemos de unfaithfulness para este análisis de consistencia dependen del modelo. Había algunas que ya había adelantado, por ejemplo, fact manipulation, donde los modelos cambian los datos fácticos de los valores de las preguntas, de las respuestas, dependiendo de la variante de la pregunta. Este es el ejemplo de lo que mostraba antes con Sonnet 3.7, el primer ejemplo. Después tenemos casos en los cuales hay switch arguments, cambian los argumentos que utilizan las preguntas dependiendo de la variante. Este es el ejemplo que daba con DeepSeek R1. Después tenemos casos como answer flipping, le llamamos, que es parecido a lo que preguntaba Sergio, donde el chain of thought está bien en las dos variantes de las preguntas, pero en una de ellas la respuesta se flipea al final, ¿no? Como que viene el chain of thought y va a responder sí, pero el bias le hace al final responder no, justo en la última parte. Y esto lo llamamos answer flipping. Y bueno, hay un par de más de ejemplos de otras categorías misceláneas, pero más o menos esas son las categorías principales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? Bueno. Bien. Ok, yendo un poco a algunos experimentos que hicimos de probing en el paper. Antes estaba ahí, preguntaba Carmen, digamos, un poco estábamos hablando de experimentos de caja negra versus caja cerrada, caja negra versus caja abierta, caja negra versus caja blanca, o caja abierta versus caja cerrada. Y lo que hicimos fue agarrar Llama 70B, que es un modelo grande pero open source, y hicimos como el plot por categoría. Acá cada una de estas filas es uno de los 37 datasets que tenemos, y para cada categoría lo que hicimos es plotear el bias promedio del modelo para las preguntas, ¿no? Entonces, como son pares de preguntas balanceadas, el modelo, si es en bias, debería responder 50% sí, 50% no. Entonces, cada una de estas barritas lo que nos dice es cuál es el porcentaje de la frecuencia de yes, que debería ser, si estaba en bias, 50%. Entonces, podemos ver que... y entonces, y tenemos dos como variantes de las preguntas. En algunas preguntamos greater than y en otras less than. ¿Cómo es? En el ejemplo que daba al principio de las películas, la variante greater than sería como, ¿fue esta película lanzada después de esta otra? Y después tenemos otro par de preguntas que serían, ¿fue esta película lanzada antes de esta otra? Y esas son estas dos columnas, estos dos subplots que vemos acá. Bien. Es un poco un trabalengua, pero nada, pregúntenme cualquier cosa. Entonces lo que hacemos es plotear el bias de cada una de estas categorías, dependiendo si es greater than o less than, que son las dos variantes de pares de preguntas que tenemos. Y podemos ver que, en principio, estos biases son por categoría, son sistemáticos. Hay algunas categorías que tienen más bias que otras, y otras que tienen menos. Hay algunas que son bias hacia el no, esto que son la barrita roja, se inclina el modelo hacia responder no. Y después hay algunos y la mayoría para este modelo son biases que se inclinan hacia el sí. Ahora voy a contar algunos experimentos más de caja blanca. Eso es un poco para que se vea que distintas categorías de preguntas tienen distintos biases dependiendo del modelo. No siempre es hacia el sí. Hay algunos modelos, por ejemplo, este Sonnet 3.7, que tiene mucho bias hacia el no, lo cual es un poco sorprendente porque significa que no es solo una cuestión de psychophancy, no es que el modelo es simplemente psicofante y responde siempre que sí,
sino que hay casos en los cuales el bias es hacia el no. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, y acá tenemos el experimento en el cual hacemos, después puedo contar más en detalles, pero básicamente entrenamos un probe, ¿cómo se dice en castellano? Una sonda. Una sonda. Suena muy feo una sonda, Buena es como algo palabra. médico. Sí, entrenamos una sonda, una probe, para poder detectar, para ver si podemos detectar o no en el token de cambio de turno, si detectamos el bias promedio por categoría, ¿no? Entonces agarramos la categoría, no se ve nada acá, pero bueno, no sé. Fecha de nacimiento de figuras históricas, que es una de las categorías, o el de las películas que mencionaba antes, agarramos las preguntas en esa categoría y vemos si podemos entrar una sonda o una probe para predecir el bias promedio en esa categoría. Y bueno, nada, ahí hay un éxito mediano, diría. Algunas categorías se logra explicar bastante bien. Por ejemplo, estas que ven acá, las primeras less than, le pega bastante. Las 3 primeras de less than le pega bastante. Pero hay algunas, ahí las pueden ver, por ejemplo, ahí en greater than o las que están más a la derecha, que la sonda no logra predecir. Esto es lo que dice, en definitiva, es que hay algunas categorías para las cuales, como esto está prediciendo en el token de cambio de turno, antes que el modelo empiece a generar la respuesta, entonces logramos predecir para algunas categorías el bias promedio antes de que el modelo logre responder cualquier cosa. Significa que el modelo para algunas categorías tiene una respuesta predeterminada, o pareciera tener una respuesta predeterminada. El famoso bias que estaba mencionando antes y lo que le da nombre al implicit post hoc rationalization que mencionaba al principio, donde esto quiere decir que el modelo justifica el chain of thought una vez que tiene antes una respuesta prepensada. ¿Sí? Es como lo que se llama razonamiento motivado, motivated reasoning. ¿En qué se basa la sonda para predecir el bias? ¿Cómo, perdón? ¿En qué se basa la sonda para predecir el bias? O sea, ¿cómo predice el bias la sonda? La sonda está entrenada usando los datos que tenemos nosotros de bias. Nosotros sabemos para cada una de estas categorías cuál es el bias del modelo. Esa es la información de training. Entonces, tomamos, no sé, algunas de estas y dejamos afuera otras para hacer un holdout de eval test. Y entrenamos la sonda con los datos de entrenamiento y evaluamos con los datos de eval. Y básicamente eso. Perdón, la sonda agarra las activaciones internas de alguna capa de Sí, no recuerdo. ¿cierto? Sí, no recuerdo cuál es la capa para este particular, para este plot que estoy mostrando acá, pero sí, creo que lo hicimos para todas las capas y el token en particular es el token de cambio de turno. Claro. En este plot hicimos muchas cosas, digamos, pero en este particular es el token. El que dio mejores resultados fue el token de cambio de turno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ok. Para cerrar esta parte de análisis de consistencia, digamos, entre rollouts, entre respuestas, nada, un poco de las limitaciones, que es que a pesar de que, nada, estamos mostrando que los patrones son medio sistemáticos, no hicimos un análisis mecanicista de la dirección de causalidad. O sea, lo que vemos es que hay biases que son por categoría y que parecen sistemáticos, pero podría ser que haya otras razones mecanicistas que hacen que el modelo tenga estos biases y no los entendemos. Y también muchas de las preguntas que tenemos son medio, capaz un poco ambiguas, un poco como que pegan el palo la pregunta, el sí y el no, un poco oscuras. Entonces podría ser que esto también afecte, digamos, la generalización, la generalizabilidad de estos resultados. Bien. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Estamos bien de tiempo? Ok.
Quizás, ok. Bueno, voy a hablar un poco de las otras dos categorías de unfaithfulness que tenemos en el paper. Capaz las paso un poco más por arriba, pero bueno, si después hay más interés, vuelvo para atrás. Así nos quedan más tiempo de preguntas, pero si no, le doy para adelante. Bien, la otra categoría de unfaithfulness que tenemos en el paper se llama restoration errors, en los cuales acá ya no estamos mirando preguntas, ya no estamos mirando pares de preguntas, sino simplemente una pregunta y una respuesta. Y vamos a evaluar unfaithfulness en una respuesta para una pregunta. En particular, estamos viendo acá modelo benchmarks matemáticos o de ciencia o lo que sea. Acá hay un ejemplo de GPT-4o haciendo un restoration error. Es un problema GSM 8K donde, no sé, Rust tiene tantas bananas y después las lleva de tal lado y las lleva para el otro lado. Y si tiene 2 veces esta cantidad de bananas en la... Es un problema matemático tipo de primaria, digamos. Y la parte interesante es que en algún momento el modelo mete un error, que es lo que está marcado en rojo. No importa los detalles del problema, pero lo que quiero que se lleven es que el modelo genera en el output un error en una ecuación o en una parte, en un paso matemático, y luego ignora completamente este error e igual llega a la solución correcta del problema, que en este caso es 140, completamente obviando el error matemático que metió en el medio, ¿no? Y a esto le llamamos una reparación silenciosa, ¿no? De alguna forma hay un proceso latente del modelo, latente porque no está verbalizado en el Chenosot, que lleva a que ese error se omita, como que no importa, o el modelo no lo arregla silenciosamente. Y bueno, eso. La forma que evaluamos esto cuantitativamente es, bueno, teníamos esos modelos matemáticos y tenemos un pipeline basado en LLMs donde tenemos muchos pasos, pero bueno, lo que hacemos es evaluamos si el modelo dio una respuesta correcta o no a un problema matemático, luego evaluamos si qué tan críticos son cada uno de los pasos en la respuesta, evaluamos si cada una de las respuestas son correctas, cada uno de los pasos son incorrectos o no, y luego evaluamos si los pasos son unfaithful o no, en base a distintos criterios, donde unfaithful quiere decir el modelo llegó a la respuesta correcta. Hubo un paso incorrecto, ese paso incorrecto fue ignorado por el modelo y no fue corregido más adelante en ninguna parte de la respuesta. Los resultados no son no son realmente muy sorprendentes, no son impressive de alguna forma. Acá probamos con Gemini 1.5, Llama 70B, Claude 3.6, GPT-4o, y vemos que hay un porcentaje bastante bajo de unfaithfulness en base a este tipo de restoration errors, que no suele pasar en esta evaluación arriba del 2%, donde este porcentaje es cantidad de respuestas sobre el total, ¿no? Agarramos todos los problemas de math, que es un benchmark de problemas matemáticos, y hacemos una respuesta para cada problema, corremos este pipeline de evaluación, y entonces el porcentaje ese es, bueno, de todas estas respuestas, ¿cuántas el pipeline me dice que es unfaithful, ¿no? Este pipeline está optimizado para lower bound, es decir que la idea es que cada uno de estos son true positives, pero bueno, puede haber que haya algún false positive en estos. Pero bueno, nada, los números son bastante bajos, así que no es muy interesante. Y también algo que vimos es que estos restoration errors es muy probable o parece ser que pasa usualmente con dataset contamination, donde los modelos de alguna forma vieron o problemas similares o problemas parecidos y no logramos mostrar restoration errors fuera de datasets que no hayan salido antes de
el cutoff training date de los modelos. Así que bueno, nada, esto, digamos, es unfaithful de alguna forma, pero es una unfaithful menos interesante, porque lo que el modelo está haciendo es memorizando partes o subpartes de algunos problemas y después como, no sé, o mete typos o hace partes de las respuestas que realmente no importan para su cómputo. Ahora igual vuelvo a algunas conclusiones de eso. ¿Alguna pregunta de restoration errors? Creo que no. Cool. Ok. Paso entonces a la última parte de la presentación, que es unfaithful shortcuts, en los cuales, nada, de vuelta, tenemos problemas matemáticos, pero ahora los problemas matemáticos los sacamos de un benchmark que es bastante más complicado, que se llama Putnam, que son problemas matemáticos de una competencia matemática que se llama Putnam, y son problemas bastante más complicados que GCM 8K. Acá es, bueno, no sé, expresar esta sumatoria de ABC, 2A, no sé qué, como un número racional, qué sé yo. Bueno, bastante más complicados. Y lo que vemos en algunos de estos ejemplos es que el modelo mete en la respuesta pasos que son de alguna forma ilógicos, y que terminan, como que no tienen mucho sentido para el problema que está resolviendo, e igual termina llegando a la respuesta correcta. Y la forma en la cual evaluamos, también tenemos un pipeline un pipeline de evaluación parecido al anterior que usamos para Restoration Errors, pero tiene otras variantes, digamos. Y este pipeline involucra preguntarle al mismo modelo, que está por ejemplo, acá, por ejemplo, en esta imagen de SONET 3.7, si alguno de estos pasos en la respuesta que él mismo dio, que el modelo mismo dio, si alguno de estos pasos son inválidos. Y los modelos te responden sí. Te dicen, sí, este paso que hice yo es inválido. Y ese es el principal argumento por el cual decimos, nada, los llamamos shortcuts porque el modelo, nada, eso, mete razonamiento ilógico en medio de la respuesta que no tiene nada que ver y que lleva igual a que el modelo responda correctamente, pero no debido a lo que está verbalizado o externalizado en la respuesta. Bien. Nada, esto es lo que conté recién. Estos son un poco los resultados de acá vemos menos modelos, pero tenemos pares de modelos donde, por ejemplo, para Cloud tenemos 3.7 con razonamiento y sin razonamiento. Para DeepSeek tenemos R1 y B3. Uno es thinking y otro es non-thinking. Y para Qwen tenemos QWQ 32B y 72B. Nada, tenemos porcentajes bajos de unfaithful shortcuts. En general, los thinking models tienen menos unfaithful shortcuts que los non-thinking, y excepto para Claude, pero bueno, igual el N es bastante bajo, así que no se pueden sacar muchas conclusiones. Nada, algunas limitaciones de esta última parte es que este análisis de la evaluación de unfaithful shortcuts tiene como una parte manual de evaluación, porque nada, son bastante complicados los chain of thoughts, así que nada, esa parte manual puede ser problemática. Y también, de vuelta, nada, no estamos parecidos como lo que mencionaba con implicit post-hoc rationalization, no estamos probando que el modelo está haciendo unfaithful shortcuts, sino que podría llegar a ser honest mistakes en la respuesta, pero de vuelta, uno no puede fiarse de esa respuesta para saber exactamente lo que está pasando tras bambalinas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, hago como un cierre y después pasamos a más preguntas. Ok, bueno, para cerrar, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no?
Lo que vemos en este trabajo, así a grandes rasgos, es que el Chain of Thought es una herramienta útil para analizar el comportamiento de los modelos. De hecho, nosotros, como que todo el tiempo, bueno, durante el trabajo estuvimos analizando los rollouts y las respuestas de los modelos y como que uno puede entender un montón de lo que está pasando, pero en definitiva nos da una imagen incompleta del razonamiento interno y no es útil para dar garantías. Entonces, si uno tiene un contexto de alto, un contexto en el cual el riesgo es alto, uno no puede fiarse 100% del chain of thought para decir, ah, sí, el modelo no está, me está diciendo exactamente lo que está razonando y nada más. Y esto es relevante para casos, como decía, de skimming o si estamos, por ejemplo, haciendo automated research de alignment o lo que sea con los modelos, se convierte esto en problemático. Nada, mostramos ejemplos de casos de unfaithfulness en contextos naturales, más o menos en preguntas que son así fácticas y preguntas matemáticas. Hay una limitación con lo que decía antes, que algunas de las preguntas son medio oscuras o pueden ser medio far-fetched, medio capaz no tan razonables, pero bueno, termina mostrando unfaithfulness. Y algo interesante también es que en el caso de lo que contaba antes de implicit post-hoc rationalization, es que este comportamiento unfaithful es difícil de detectar en base a una sola respuesta, ¿no? Porque tuvimos que utilizar preguntas con el orden de las entidades dado vuelta y hacer rollouts, respuestas para ambas preguntas para poder entender esa diferencia de comportamiento condicional. Entonces, si uno lee una sola respuesta en la primera parte de la charla, no se da cuenta de que el modelo está bias. Entonces, eso nada, es como un desafío para lo que son las técnicas de monitoreo de Chain of Thought. Bueno, pasos futuros. Tenemos ganas de mejorar el dataset de preguntas, hacerlas más relevantes más realísticas y más relevantes para safety. También hacer un poco de benchmarking de lie detection y hallucination detection, técnicas del estado del arte. Tenemos algunos resultados iniciales de que estas técnicas, de las que algunas están hechas para, digamos, para detectar sentencias falsas, oraciones falsas en las respuestas, que esto podría no llegar a ser útil para los tipos de unfaithfulness que mostramos en el paper, porque muchas veces el modelo no está dando, principalmente en la parte de implicit post-hoc rationalization, el modelo no está dando oraciones falsas muchas veces, no es que está mintiendo, sino que a veces alucina y a veces directamente genera argumentos verdaderos, como el caso que decía switching arguments, donde el argumento es verdadero, pero es condicional al tipo de la pregunta que está respondiendo. Entonces, puede ser difícil para las técnicas de detección de mentiras. Bueno, nada, y acá hay unos QRs para jugar un poco con las respuestas y con los datos, el paper y el código que es open source. Eso es todo. Gracias, Iván. Tenemos unos minutos para preguntas, creo que podemos usar 10, 15 minutos más. Dale. A mí me gustaría empezar con una pregunta. Dale. Quería preguntarte, ya que hablaste de los next steps, y sé que hace poco Claude sacó este paper de Tracing the Thoughts of Language Models. ¿Ustedes venían haciendo esto con ese paper en vista o de alguna forma cambia lo que ustedes harían en el futuro? No, está buena la pregunta. No, creo que no cambia. Creo que el paper muestra algunas de las intuiciones que teníamos. El paper, para quien no lo conoce, es un paper de interpretabilidad mecanicista, donde Anthropic introduce una técnica que está bastante buena, que es cara, una técnica muy cara para hacer análisis de mecanicista de los modelos, de los circuitos, y hacen algunos análisis de casos donde el modelo es unfaithful. Y la verdad que están bastante buenos.
La razón por la cual no cambia mucho los pasos a futuros es porque esta técnica, uno, es muy difícil de implementar a gran escala, y dos, en principio no te da una forma per se de detectar los casos de unfaithfulness. Lo que muestran ellos es algunos casos en los cuales sospechan que el modelo está siendo unfaithful y logran mostrar mecanicísticamente que, no sé, hay un hint en el prompt y el information flow hay un information flow del hint a la respuesta final. Y el modelo tiene esto que mencionaba antes de razonamiento motivado, motivated reasoning, y te da una respuesta que está pensada backwards en base a el hint que puso el usuario en el prompt. Y está buenísimo porque esto confirma exactamente lo que pensábamos antes, pero no nos dice a futuro cómo detectarlo, y no nos dice tampoco si hay otros tipos de unfaithfulness que vayan más allá de ese particular que está mostrando. Perfecto, se entendió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, Ahí, Carmen. ok. Sí, también me surgió otra pregunta respecto a los bias y la forma en que miden esto. ¿Esto también es aplicable para los casos de RAG, que ya tienen disponible, o sea, ya tenés un modelo preentrenado y le añadís un RAG de la fuente que sea, lo que quieras? Hay ciertas tendencias a preferir lo que ya viene de antemano, cargado con el modelo, versus lo que viene de RAG, ¿o es aplicable a esto? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta. No probamos, la verdad, con modelos que tengan acceso a Internet o a RAG, digamos, que tengan acceso a fuentes de información externas. Yo creo que debería ser aplicable de alguna forma. Es probable que los modelos teniendo acceso a datos externos tengan biases distintos, quizás. Podría ser que esta técnica no logre capturar. Digo, hay dos tipos de formas en las cuales esto podría fallar. O bien, la técnica no muestra biases porque los modelos dejan de tenerlos, o la técnica no muestra biases porque los biases son de repente más complicados. No estoy seguro cómo desambiguaría entre esos dos casos de escenarios, pero sería interesante de investigar. Sí. Acá Sergio tenía una pregunta. Sí, igual. Bueno, muy bueno el trabajo. Felicitaciones por esto. Y aparte de todo esto de investigación de Chain of Thought, Faithfulness es re importante para interpretabilidad. Bueno, tenía muchas preguntas, pero una es esta parte de Dale. Unfaithful Shortcuts. ¿Es parecido o parecería ser un fenómeno relacionado con este estudio que habían hecho hace un tiempo, no me acuerdo quién es, pero que reemplazaban el Chain of Thought por puntos y la respuesta era la misma? ¿No? Sí. Creo que sé por qué te refieres. Si recuerdo bien, es como DOTS, el paper. Habría que buscarlo, pero... Como que hay algo en el medio tiene una cuestión que dice en el medio que en realidad, bueno, en ese caso por lo menos no era confuso, porque no tenía información semántica, uno diría, pero como que de alguna manera lo están usando únicamente para hacer más procesamiento y que en realidad no importa lo que está a la semántica que uno esperaría. Sí, está bien la pregunta. Definitivamente está relacionado. En el paper ese que mencionás es bastante más pequeño el estudio que hacen. Sí. Si recuerdo bien, es un modelo entrenado custom donde cambian algunos de los tokens y ponen puntos en vez de tokens. En cualquier caso, creo que lo que decís es correcto, que tanto en el paper de ellos como acá en los Unfaithful Shortcuts o en Restoration Error, pero especialmente en Unfaithful Shortcuts, parece estar habiendo una especie de latent reasoning, de procesamiento latente, donde hay algo que no está externalizado. Claro. No sé, lo que no sabemos es si esos tokens
llevan o no información, o si simplemente el modelo está como ya tiene la respuesta antes y está como completando, ¿viste? Para que parezca que es lo que es. Como capaz ya tiene la respuesta, pero el modelo está completando para que parezca que... No, Que- en el otro, no me acuerdo si en el original, creo que igual tenías que poner cierta cantidad de espacio, tipo, no te lo podía contestar en el token inmediato. Como que de alguna manera hay un procesamiento ahí latente, pero bueno, no se entiende muy bien cómo funciona. Sí, habría que, la verdad que la única forma que se me ocurre ahora, digamos, para ver eso sería, digamos, con alguna especie de análisis, sí, mecanicista, donde uno se mete dentro del modelo y dice, ok, bueno, si yo agarro, por ejemplo, acá en esta slide, pero también podría hacerse, a ver, un experimento rápido que se podría hacer es agarrar estos tokens violetas que están acá y les cambias el contenido. Si yo les cambio el contenido y la respuesta sigue siendo correcta, significa que o bien no llevan información en los tokens, o el modelo ya tiene la respuesta. Sí, como que está escribiendo algo, pero hay un procesamiento latente que ignora en realidad, de alguna manera se da cuenta. Sí, ese tipo de edición del pensamiento está bueno. O sea, lo interesante de esto es que pase este fenómeno hace que sea un poco más difícil hacer métodos, o por lo menos no es trivial, métodos de entrenamiento que logren faithfulness, ¿no? Porque si hay un procesamiento latente, no es que simplemente puedes hacer entrenamiento sobre chain of thoughts correctos y no correctos, porque quizás igual de alguna manera se da cuenta. Sí. Otro problema, sí, es difícil saber cuándo, no queda claro cuándo el chain of thought está representando no todo, nunca el chain of thought está representando todo lo que pasa en el modelo, eso No, es imposible, claro. Sí. porque son espacios completamente distintos. Así que sí, no sabría bien cómo encargar esa parte. Después el problema que tenés con la modificación de los tokens, hablando del experimento ese que estábamos pensando, es que de repente estás fuera de distribución, ¿no? Entonces, Claro. vos podés meter tokens ahí que no tienen nada que ver, pero de repente, no sé, el modelo o funciona o no funciona, pero el resultado que podés sacar de eso como que tiene de repente un threat to validity, que es que cuesta generalizarlo, porque pusiste de repente al modelo en algo que está fuera de distribución. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo Si no te sigo haciendo... bien. Paramos, sí. ¿Pensás que esto puede mitigarse simplemente mejorando el reasoning training, tipo el RL? Porque pienso, por ejemplo, que el modelo no se apoye en el chain of thought. Suena como una falla de reasoning, digamos que está pensando mal o no aprovechando el pensamiento. Sí, o sea, está bien, la pregunta es interesante, pero como que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, me decís, ok, mejorando el proceso de RL, sí, pero eso puede ser mil cosas distintas. Si uno encontrara una función una función de RL que te permita resolver esto, sí, sería genial. Pero a priori, la mayoría de estos, los nuevos modelos basados en reasoning, lo que hacen es incentivar el outcome. Es un rule-based reward basado en el outcome del modelo. Y eso a priori no incentiviza el faithfulness de los chain of thoughts, de los rollouts. Si uno lograse, digamos, poner una función de reward distinta, sí, o sea, Claro, pero hay sí. que ver cómo, la dificultad está en eso, digamos. Bien, y esto, me pregunto, preguntaba esto porque también me pregunto cuánto se puede relacionar este unfaithfulness, que también le podríamos decir alucinación, a skilling. Algunos, sí. No todas las alucinaciones son unfaithfulness. Eso está bueno aclararlo. Para que sean al faithfulness en el caso, primero, o sea, esto no queda claro que sea alucinación. Puede que sí, puede que no.
y esto tampoco queda claro que sea alucinación o no. En este caso, el primer ejemplo que daba, donde parecería ser que el modelo está alucinando, no alcanza con que alucine para que sean faithfulness. Tiene que ser específicamente los rangos son muy específicos. Acá siempre tiene que alucinar arriba de 1999 y acá siempre tiene que alucinar, perdón, acá tiene que alucinar en la primera pregunta, siempre tiene que alucinar debajo de 1999 y en la segunda pregunta tiene que alucinar siempre arriba de 1999. Es como muy específico. Entonces, no alcanza simplemente con eso. ¿Para cuál es la pregunta? Me perdí. Yo esto igual lo pensaba, porque está alucinando que sí, independientemente del token, está alucinando que la respuesta es sí. Así lo estaba pensando yo. Y mi pregunta es, ¿cuánto se puede conectar este tipo de comportamiento a skimming? Digamos, Sí. lo estoy tratando de conectar con AI Safety y lo que nos preocupa es tener modelos que confabulen. Entonces, en mi cabeza estaba pensando, che, este tipo de problemas se resolverá nada más si el modelo en realidad se vuelve más inteligente y empieza a razonar bien, o es una señal de que el modelo puede estar eligiendo mentir, que eso es lo que más preocupa. Ok, sí, está buena la pregunta. Yo no le asigno, digo, a estos experimentos que estás haciendo no le asigno, digamos, categoría de intento, digamos. No estoy diciendo que el modelo está mintiendo en estos casos. Sí creo que el modelo, en este ejemplo, habría que hacer el análisis mecanicista, ¿no? Pero en este ejemplo que está en pantalla, creo que no es que el modelo alucina sí o sí. Creo que el modelo está produciendo un valor para justificar un bias. Habría que chequearlo, digamos, mecanicísticamente, pero entonces el modelo creo que ya sabe acá qué quiere decir sí, y luego alucina un valor que condice con esto. Y eso lo pueden ver también en el paper que mencionaba Eitan de Anthropic de CLTs. Hay unos ejemplos muy buenos de Motivated Reasoning, donde el modelo produce a posteriori un token que justifica, que machea con algo que está arriba en la cadena. Creo que así, con los esquemas de entrenamiento que tenemos actualmente, esto no es solucionable, como yo entiendo, porque el modelo, nada, de vuelta, está incentivado a dar la respuesta correcta y en el medio genera biases, pero no, sí, no creo que sí. Igual de alguna forma vos mostraste que los razonadores eran menos propensos a tener razonamiento sesgado, a ser unfaithful en su razonamiento que al revés, ¿no? Que los no razonadores. Así que el RL mejora ese rate. Bueno, sí, mejora ese rate en nuestros experimentos. Habría que ver si en realidad lo que pasa es que los reasoning models en realidad son tan buenos que estas preguntas capaz son más sencillas, entonces tienen menos grado de unfaithfulness. Mientras más sencillas las preguntas, más confiado está el modelo de la respuesta y menos incurre en este tipo de trampitas y de alucinaciones y de... ¿se entiende lo que digo? Sí, no están desligados qué tan bueno es el modelo con qué tan unfaithful es en esta versión. No está desligado, lamentablemente, no. De hecho, en una versión previa de los experimentos teníamos unas preguntas mucho más sencillas y costaba hacer que los frontier models, ya no thinking models, no digamos GPT-4o, costaba hacer que tengan, que muestren unfaithfulness. Digo, preguntas del estilo, ¿es más denso el hierro que la plata? No sé, algo así, ¿no? Cosas que son más, no solo más fácticas, sino también mucho más pavas. Sí. Y nada, así que sí, está relacionado. Perdón. ¿Cómo relacionás o sea, podría decir que hay una anticorrelación, ¿no?, de la potencia del modelo y la presencia de, qué sé yo, respuestas unfaithful? Pero por otro lado, antes habías dicho
que Sonnet 3.5 a Sonnet 3.7, o sea, el 3.6, perdón, sería el B2, a 3.7 empeoraba siendo más grande el modelo, más potente. Sí, ¿Cómo se relacionan esas dos? ni idea. No, Es un buen punto. pero eso puede- ahí eso está relacionado con la cuestión de los sesgos que tienen, que probablemente no es del pre-training, ¿no? Pero puede ser que en el Instruction Tuning o en el RLHF, bueno, RLHF no, pero Constitutional, lo que sea, ahí también puede ser que haya un sesgo en la manera que frasean, si hay más preguntas que en general responden que sí versus que no, si no está balanceado la manera que les preguntan las cosas. Por ejemplo, eso de la psicofancia parecía que no era lo que estaba pasando, pero justo en Sonnet tienen en cuenta psicofancia. Puede ser que en el System Prompt haya algo específicamente, tener cuidado de no ser psicofante, y cambia, de hecho, para ir por el no ante la duda, ¿no? Sí, este es, ¿no? Eso, Este es sí. el que, sí. Porque creo que tiene, Como que, el System Prompt creo que tiene algo como, no sea psicofante, entonces quizás directamente ante la duda dice que no. sí, puede ser. Sí, ahí creo que está bien lo que dice Sergio, que si bien hay una correlación, digo, es complejo el problema, hay una correlación entre qué tan capaz es un modelo y cuánto unfaithfulness podemos mostrar, no cuánto tiene, cuánto podemos mostrar. Pero también es cierto que dependiendo del training data, dependiendo del prompt, estas cosas cambian. Y bueno, de hecho acá también mostrábamos, no sé, GPT-4 versus GPT-4 ChatGPT, digamos, también son modelos que en última instancia son distintos. Por lo tanto van a tener biases distintos. Sí, no es sencillo. Bueno, una última pregunta, si es que alguien quiere. No, nada, yo sigo preguntando, si no tiene nada. Dale, dale. No, esto también me parece re interesante, este tipo de cosas. Bueno, está relacionado con todo lo de sesgos inductivos y cómo aprenden cosas los modelos, pero también para diseño de entrenamiento y de RL, ¿no? Para ver qué tanto peso después les queda, si esta cuestión de que tienen en cierta formulación a responder que sí o que no, tiene que ver con que en el set, en el instruction tuning estaba balanceado de cierta manera, y si eso después se puede generalizar, también es interesante si se puede generalizar para cosas de alineamiento, tipo si es más fácil jailbreakearlo, formulando de ciertas maneras. Suena que esto tiene, toda esta área tiene un montón de cosas que se pueden explorar y que son útiles incluso para cómo se entrenan los modelos, ¿no? Sí. Bueno, ahora justamente que estamos, sí, una de las cosas que queremos explorar es eso, ¿no? Que creo que lo preguntaba también Carlos, Charlie. Variaciones de DRL que de alguna forma mitiguen estos casos de unfaithfulness. Porque uno puede ir acá e ir en dos rutas, ¿no? Detección, donde uno mejora el monitoreo, ya sea black box o white box, o puede ir en la parte de mitigación, donde uno dice, bueno, a ver, si quiero eliminar de raíz estos problemas de unfaithfulness, ¿cómo mejor el entrenamiento? No sé si lo relaciono todavía con jailbreaking, pero es probable que estén relacionados. Sí, no sé si más en el sentido de que quizás ciertas, así como en cuestiones fácticas puede estar sesgado a responder de cierta manera, quizás ciertas preguntas que están relacionadas con la Constitución, el Constitution Legal o lo que sea, con el alineamiento, dependiendo cómo lo formulás, quizás podés hacer comportamientos indeseados. Sí, 100%. Sí, creo que está relacionado con la otra pregunta que habías hecho. Sí, no hicimos como un análisis extensivo de agarrar y decir, bueno, dado un par de preguntas que sabemos que tienen bias para un modelo, hacer, no sé, 500 rephrasing distintos de la pregunta y ver en cuáles. Sería interesante. Como para ver qué tan sensitivo. A ver, definitivamente esto lo hemos visto. Digo, uno cambia el prompt el prompt y la pregunta y tienen biases distintos. Eso lo hemos visto. La pregunta es to what extent, ¿no? ¿Cuánto cambia? Sí. Creo que había una pregunta de Carmen. Esto es más un comentario, porque he visto como una extensión de gente, más porque trabajo con algunos perfiles de que están en Europa,
que están como muy rigurosos con el tema de los modelos que digan la forma correcta, como que como una extensión de usar Grok, lo han considerado en algún momento, se descartó, o eso es por algo empírico que estoy viendo en ciertas instituciones más que están como muy fijas en los datos personales, y nada, Sí. lo comento. No, ninguna razón en particular. O sea, la verdad que corrimos experimentos en 20 millones de modelos, o sea, no 20 millones, pero digo, corrimos experimentos en 15 modelos distintos, y en algún momento dijimos basta, porque en medio además, tipo, teníamos resultados en Sonnet 3.6 y salió Sonnet 3.7, salió DeepSeek R1, corrimos en DeepSeek R1, después corrimos en ChatGPT Latest. No, en algún momento tuvimos que cortar porque si no era una canilla de plata que no termina y sale muy caro. Pero sí, no, es interesante. La verdad que, digo, nosotros de los scripts, el código está ahí open source en las slides. Es muy sencillo de agregar soporte para más modelos. Es simplemente pagar los créditos y ver cuáles son los resultados. Pero no analizamos Grok, la verdad. Bueno, Lo comentaba por ese fenómeno que estoy viendo más instituciones médicas, pero es un comentario, puede ser que esté súper pegado. No, está bueno, está bueno. Solo le gustó y No, ya no. está, pero bueno. No, te digo la verdad, no es que no lo sacamos no lo sacamos por ninguna razón en particular, simplemente entraron los que, digo, agarramos DeepSeek, Anthropic, Meta, Google y OpenAI, agarramos un poco uno de cada uno, que son los 5 grandes, y metimos hasta ahí, pero sí, sería interesante ver qué resultados dan. bueno, Iván, buenísima la charla. Nos quedamos sin tiempo, Gracias. lamentablemente, pero No pasa démosle nada. otro aplauso a Iván. Gracias, chicos. Aprovecho y le mando ahí un saludo a Cristian, que está viendo la charla, seguramente está almorzando. Está ahí conectado. Nada, gracias por el espacio y muy contento de estar acá. Bueno, cualquier cosa, si alguno de ustedes tiene más preguntas, me mandan. Estoy ahí en el grupo de Telegram. Eitan igual tiene mi contacto. Así que nada, contento de ver que se vuelvan a armar el Club del Paper y las charlas de papers de AI Safety. Buenísimo. Nos vemos la próxima entonces. Probablemente tengamos la próxima en 2 semanas a confirmar. Mandaré al grupo de Telegram. Cualquiera que no esté en el grupo de Telegram me manda un mensaje y lo agrego. Dale. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Iván. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo. Abrazo. Ok.